De quinto de secundaria nos volvemos a encontrar ya para el tercer bimestre con esta primera clase en el curso de literatura. Como seguimos, nosotros estamos en el aspecto de la literatura universal. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer un tema que tiene que ver con la expresión oral. Un tema que hemos venido desarrollando ya en años anteriores sin ningún tipo de problemas, que lo hemos puesto en práctica en aula también, que es pues el tema del debate. Un tema que nos sirve para la vida diaria, que nos va a servir para el trabajo, que nos va a servir de repente para nosotros poder desarrollar ciertas capacidades cuando se trata de hablar en público o simplemente cuando se trata de buscar ideas para contraponer a otras. ¿Ya? Ahí están los datos: literatura, quinta y secundaria, primera clase de este tercer bimestre. Como es de costumbre, nosotros tenemos que empezar pues a definir qué cosa es el debate. Y no solamente eso, sino que cómo se organiza un debate si yo es necesario para mí poder pues organizarlo en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el debate? El debate es una técnica oral en el cual uno va a discutir, pero va a discutir de manera formal, ¿ya? Y va a discutir sobre un solo tema, no sobre varios. Se discute con otra persona o con un grupo de personas, pero de manera formal, educada, respetuosa, ¿ya? Sobre un tema en particular que sea controversial, que ayude o que se preste para poder debatir, ¿ya? Esto se da cuando las opiniones de los dos grupos o de las dos personas se contraponen, es decir, se opone una con otra. Para eso, para yo poder debatir, yo tengo que valerme de ciertos recursos persuasivos, porque de esa manera yo puedo hacer que el público que va a presenciar el debate a mí o se vaya con la idea de que yo he tenido mejores argumentos y he ganado dicho debate. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces repito, el debate es una técnica oral en el cual se va a discutir de manera formal con otra persona sobre un tema en particular. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se organiza un debate? Hay que tener ese concepto, hay que tener esa consideración, ya ese análisis, para nosotros poder pues llevarlo a otro nivel. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer siempre cuando debemos o queremos organizar un debate es pues elegir un tema polémico. Los temas polémicos se acogen bastante para organizar este tipo de técnicas. Si yo no escojo un buen tema, el debate se puede tender a ser aburrido. Y la idea es que el debate sea entretenido, que haya chispas, ¿no? Que genere pues esas ideas que se contraponen, que hagan reflexionar al público oyente. ¿Ya? Entonces recuerda, elige un tema polémico y que sea de interés general. Una vez que yo escogí mi tema, viene el segundo paso, que es pues escoger a un moderador. Puedo ser yo mismo si yo estoy organizando el debate, o puedo escoger a cualquier otra persona que de repente presente ciertas cualidades como moderador, ya que luego vamos a ver dentro de un momento. Entonces el moderador va a ser la persona que se va a encargar de dirigir específicamente el debate. El tercer paso pues es convocar a los oponentes o a los ponentes a los que van a debatir, ¿no? Pueden ser uno, dos, perdón, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser tres, pueden ser cinco, dependiendo de la cantidad que tú desees, eh, y les informas a ellos sobre el tema, ¿ok? Para que ellos puedan investigar y prepararse adecuadamente. Luego ya elaboras pues un texto con los argumentos. Si tú eres un participante, tú eres un ponente, alguien que va a debatir, lo que tienes que hacer es elaborar un texto con tus principales argumentos para que vengas preparado. De esa manera tú te puedas guiar y puedas desarrollarlo delante de todos, sin ningún tipo de problema. Esa es la idea, para que defiendas la postura con respecto al tema que se va a hablar en dicho debate. ¿Ok? Después ya viene lo más lógico, que es precisar el día, el lugar, la hora, ¿ya? Así como también cuánto va a durar el debate, cuántas participaciones va a haber por cada ponente, ¿ya? Todos esos detalles también sirven en el momento de organizar un debate. ¿Ok? Continuando pues, la cuestión ya no queda solamente en organizar, sino en el momento en que ya se va a ejecutar el mismo debate, cuando ya va a estar pues en una cuestión ya de desarrollo. ¿Cómo se ejecuta un debate después de haberlo organizado?
El moderador es el que se va a encargar de presentar a los ponentes uno después de otro y sobre todo mencionarles el tema. Inclusive en algunos debates el moderador da una introducción del tema que se va a debatir. Y no solamente eso, sino que aclara, expone y educa, se puede decir, con respecto a las reglas que se va a propiciar en el debate. ¿Okay? Las reglas son importantes porque eso permite que los participantes se comporten dentro de un parámetro y no se sobresalga lo que se intenta hacer en un debate, que es simplemente argumentar y defender ideas con respecto a un tema. Entonces esa es la importancia del moderador. Lo segundo es que se expone el tema. Cada ponente va a exponer el tema y lo va a hacer de una manera, lo va a hacer confrontando argumentos. Primero, de apertura, donde va a mencionar su posición del tema. ¿Ok? El tercero es el moderador va a coordinar el tiempo de participación de exposición de argumentos y contraargumentos. Ahí pueden ser 2 fases, 3 fases, eso va a depender de la organización del debate. Normalmente puede ser 2 o 3, normalmente. Se puede extender más, por supuesto. Donde cada ponente va a exponer un argumento principal, ¿ya? 1, 2 o 3, y luego viene el contraargumento, es decir, la oposición del argumento del ponente que va a continuar, ¿no? Es decir, yo doy el argumento A y escucho el argumento A también de mi oponente, entonces mi siguiente argumento va a ser contradecir lo que ha dicho mi oponente, ¿ya? A eso se le va a llamar contraargumento, ¿ok? Para eso yo debo estar preparado. Por último, o penúltimo, el moderador pide el argumento final o de cierre, ¿ok? Es decir, que cada uno debe tener un argumento que va a concluir todo lo que uno desea exponer y sobre todo, inclusive en algunos pueden cerrar con una pregunta al rival que puede incomodar o puede hacer que sus argumentos se debiliten, ¿ya? Y el moderador, por último, resume las ideas del debate. Escuchando las dos partes, lo que va a hacer pues es simplemente resumir y dar una idea general. Ojo, en un debate no se busca quién gana. El moderador no decide quién ganó el debate. En un debate no se busca quién gana. En un debate lo que se busca es que se exponga ideas. ¿Quiénes ganan? El público gana. El público es el que gana porque el público, cada participante que está en el público se va con una idea y en su mente de quién ganó, quién tiene razón o quién no, o quién lo hizo simplemente mejor. ¿Okay? En eso va a consistir el debate. Ahora, para tener en cuenta, ¿no?, las reglas de un debate, porque son importantes, a veces los participantes se salen de las reglas o de los ciertos parámetros que debemos conocer como ponentes, principalmente como ponentes. ¿Ok? Por ejemplo, realizar intervenciones breves. No puedes desplayarte muchísimo en un debate porque lo que vas a tender a hacer es aburrir al público y lo principal es que tú seas lo más breve posible y a su vez que esa brevedad se explique adecuadamente. Así el que escucha ya te entiende y no entras en rodeos, ¿ya? Y lo segundo es defender la postura con argumentos sólidos. Tus argumentos tienen que ser exactos y sobre todo tienen que ser sólidos. Cuando uno se refiere a sólidos me refiero a que sean verídicos, que sean consistentes, que sean reales, que existan, que convenzan al oyente. Ese es lo principal para que un argumento sea válido y sólido. Evitar la repetición de ideas, no repitas, eso se ve constantemente. Muchos, hasta grandes debatantes, hacen eso, de repetir constantemente una idea. No, cuando tú ya hiciste en tu primera participación un argumento, ya no lo toques ese, ahora por otro lado. Por eso es importante prepararte 1, 2, 3, 4 argumentos para que puedas debatir muy bien. Si tú vas solamente con uno, el rival que puede ir mejor preparado, te va simplemente a ganar. Respetar los turnos y las ideas del oponente. Ojo, que el hecho que tú vas a discutir con otra persona no implica que en ese momento tú debes poseer o tener sentimientos o emociones en contra del rival. No, recuerda que tú no estás peleando con el rival, estás debatiendo con las ideas de ese rival. ¿Ok? No confundamos estar en contra de la persona, sino estamos en contra de las ideas de esa persona por el debate, nada más. Y siempre hay que mantener el respeto de los turnos y sobre todo tener calma, tener mucho respeto y valores en el momento en que uno va a debatir, ¿ya? No se debe agredir verbal ni insultar a las personas durante un debate. ¿Okay? Todo esto son reglas generales y también son tips que uno debe conocer y mantener.
Para poder nosotros concluir con el tema del debate, hemos hablado nosotros que en un debate se defiende ideas y se defiende a través de argumentos. Y los argumentos son muchísimos. Yo he tratado de poner aquí los más conocidos, ¿ok? Los argumentos que más se utiliza y que tú deberías conocer ya estando en quinta secundaria, ¿ok? Son los que están acá. Son 6 tipos de argumentos. El primero son los argumentos por autoridad. Es decir, si yo quiero buscar un argumento sólido, lo que debo hacer es, escucha, lo que debo hacer es buscar una opinión de una persona o de una institución seria, ya que avale lo que te diga. ¿Ok? Entonces, de esa manera, cuando tú sacas esa opinión o sacas ese comentario de dicha persona o de dicha institución seria, entonces tu argumento se vuelve un poco más sólido. ¿Ok? Por generalidad, es decir, son aquellos en los que varios casos similares permiten generalizar una tesis. Es decir, tomas otros ejemplos, unos ejemplos generales que existen en la realidad para poder tú exponer tu idea. ¿Ya? Los argumentos basados en hechos o datos, acá se va a recurrir ya a las estadísticas, ¿no? Los argumentos que se basan en estadísticas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres, pues, defender la idea de que el consumo de drogas pues está constantemente creciendo en los jóvenes, entonces tú puedes recurrir a las estadísticas diciendo, pues no, en tal año se consumía tanto, ahora en estos años se está consumiendo más por esto, por otro. Entonces saca las estadísticas. Ese es un argumento que te ayuda, obviamente. También existen los argumentos afectivos o emotivos, que se utilizan bastante en los discursos, por ejemplo, ¿no? Donde son aquellos en los que se intenta conmover bajo el sentimiento y las emociones al público. Se ataca esa parte emocional del público, ¿no? Es importante también utilizar ese tipo de argumentos. Los argumentos causales son aquellos en los que la causa conduce a la conclusión. Es decir, yo voy a dar una analogía, voy a explicar una analogía para luego pues emitir mi idea, la idea que yo deseo con respecto al tema que estoy hablando. ¿Ah? Bueno, jóvenes, eso serían los argumentos analógicos, ¿no? Lo que te mencionaba hace un momento. Esos serían los 6 tipos de argumentos que normalmente se utilizan, ¿ya? Ahora, ¿qué te recomiendo yo a ti de todos estos que tú utilices en el momento de un debate? El año que viene tú vas a estar en una universidad, en un instituto, y es importante porque te van a poner de repente ocasiones o situaciones en las que tú vas a tener que enfrentarte a una persona con respecto a un tema. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que busques 3 tipos de argumentos. El argumento basados en hechos o datos, es decir, recurre a la estadística. Es importante conocer eso, recurrir a las estadísticas para que tú tengas argumentos verídicos. Los argumentos por autoridad. Busca, ¿no? Si van a hablar pues de la droga, entonces tú buscas instituciones o personas especialistas en la droga que opinen como tú quieres opinar. Y de esa manera pues tú puedes decir, ¿no? Según el doctor tal, ¿no? Opina tal estas cosas, entonces ya ahí tú argumentas un poco mejor. Según la institución tal, entonces esos argumentos te van a ayudar a ti pues, ¿no? A mejorar tu calidad de debatiendo. ¿Ya? Y el tercero recurre a los argumentos afectivos y emocionales. Siempre es importante recurrir a ese tipo de argumentos porque son los que conmueven al público. ¿Ya? De esa manera tú vas a persuadir. Recuerda, la importancia de un debate es persuadir al público, es decir, convencer al público de lo que tú estás convencido. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, para eso he traído un pequeño ejemplo de secundaria, donde vamos a ver y que te lo estoy dejando en la plataforma como una ficha, ¿ya? Para que tú puedas pues también desarrollar tu práctica. En la plataforma hay estas diapositivas que estoy acá explicando, está la hoja donde está el debate de 2 personas, de María y de Santiago, y está la práctica del tema del debate, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos el debate sobre el aborto. Tenemos a María y a Santiago que van a debatir sobre el aborto, ¿no? Y vamos a ver la postura de cada uno. Ojo, en un debate no se busca quién tiene razón, solo se busca analizar y yo mismo decido, pues, qué ideas tomo, ¿ok? Entonces dice acá, María dice lo siguiente sobre el aborto. El aborto debe ser considerado ilegal y un delito, porque cuando alguien aborta, está asesinando a un ser humano. Eso es lo que dice María. Santiago responde, el aborto no puede ser ilegal,
ya que el embrión en sus primeras semanas de gestación no es un ser humano, es solo un grupo de células que aún no ha adquirido siquiera características propias de la especie a la que pertenece. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Dice que ya comienza el primer debate, ¿no? María dice que no se puede asesinar porque es un ser humano y Santiago dice que no es un ser humano en las primeras semanas del embarazo. María continúa, pero el ser humano es un ser vivo desde la concepción y todo ser vivo es obra de Dios y no debiera ser legal atentar contra la obra del Creador. Vamos a ver qué responde Santiago. En estricto apego a la ciencia, y ya no a la religión como decía María, un embrión es producto de una fecundación y no sucede por intervención divina. Además, muchas veces es un producto no deseado que proviene de la unión de dos personas que solo están disfrutando de la plenitud de su libertad y de su sexualidad. ¿No? Ella tiene otra postura clara, ¿no? Vamos a ver qué responde María. Es increíble que debamos premiar la despreocupación sexual. Si se despenalizara el aborto, o sea que no haya pena, como sugiere mi contraparte, el país se hundiría en el hedonismo y la sexualidad irresponsable, lo cual corrompería en extremo a la juventud, que de por sí ya está marcada por la ausencia de valores esenciales para la convivencia sana de una sociedad. ¿No? Santiago responde, el aborto debe tratarse como un problema de salud pública. Las estadísticas sugieren, mira, viene el argumento de estadística, ¿no? Las estadísticas sugieren que en ciudades avanzadas en el tema, ya que ya han despenalizado la interrupción del embarazo, el número que solicita la interrupción asistida no incrementa, sino simplemente sale de la clandestinidad. Es decir, que ya no se vuelve clandestino, sino se vuelve legal, ¿no? La despenalización del aborto tiene como objetivo reconocer la autoridad de una mujer sobre su propio cuerpo. María continúa. Mi contraparte habla de los derechos que tiene una mujer sobre su cuerpo, pero le recuerdo que se trata de otro cuerpo y de otro ser humano sobre el que está decidiendo, ¿no? Santiago concluye. Existe una verdad jurídica y subjetiva. Yo me voy a pegar a la verdad jurídica, y esa es la que el embrión en sus primeras semanas no es un ser humano. Con esto en mente, el Estado debe legislar sobre el tema haciendo caso a la verdad jurídica y a lo científicamente comprobable. No puede y no debe caer en la tentación de determinar una prohibición o declarar ilegal la solución a un problema de salud pública a partir de una perspectiva muy subjetiva dictada por erróneos preceptos de moral de que el embrión es un ser humano y que el aborto es un asesinato. El aborto debe ser una opción provista por el Estado de manera salubre y profesional para las mujeres que así lo soliciten. María, sigo pensando que el aborto es una aberración y debe ser considerado como un delito debido a que es un asesinato y si el aborto hubiera existido, mi contraparte podría no estar aquí defendiendo su punto. ¿Y qué hacemos en el caso de las violaciones? Dice Santiago, es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para estos casos, debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Y María concluye el debate diciendo, en primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. En Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio problema. Aproximadamente 78.000 casos fueron reportados en el año 1982, en una serie de 3.500 casos de violación en 10 años en el Hospital San Pablo. ¿Ya? Perdón, me he contraportado acá. En Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio problema. Aproximadamente 78.000 casos fueron reportados en el año 1982. En una serie de 3.500 casos de violación en 10 años en el Hospital San Pablo, ya de Michigan. Dice, no hubo ni un solo caso de embarazos que puede ocurrir. Procurar una legislación en base a una excepción, ¿no? Es decir, María lo que está diciendo ahora es que las violaciones que tengan embarazos son muy poquitos o casi no hay. Entonces no se puede tomar pues esa excepción para generalizar un problema tan grande, ¿no? A eso es lo que se refiere María. Bueno,
Como ustedes han podido escuchar, la lectura que he hecho es muy complicado hacer un debate leído, ¿no? Debería ser un debate en clase, pero la circunstancia no nos permite. Bueno, espero que hayas entendido y ya sabes cuál es la actividad. Ya nos estamos viendo la próxima semana con las clases en vivo. Chao.